¿Qué tal, gente? El día de hoy vamos a hablar de un grupo de artistas llamados la Generación Perdida. En el siglo pasado, Francia era el lugar donde todos los artistas harían realidad sus sueños. Un grupo de jóvenes estadounidenses decidieron emigrar a París por distintas razones. La mayoría para huir de la Gran Depresión y la guerra. ¿Por qué se llaman la Generación Perdida? Bueno, todo empezó con Gertrude Stein, quien un día vio que todos estos muchachos no tenían muchas oportunidades en Francia, ya que estos eran pobres y acababan de salir de la guerra. Las características de esta generación son las siguientes: una crítica a la sociedad capitalista, el retrato de la vida desenfadada de la élite, la muerte del sueño americano y reflejan el pesimismo y la depresión posguerra. Algunos de los autores más relevantes de la generación perdida son Ernest Hemingway, de 1899 a 1961. En algunos casos conocido como mujeriego, alcohólico, pero una persona verdaderamente brillante. Con la edad de 18 años, este autor estadounidense estuvo presente en Italia durante la Primera Guerra Mundial conduciendo ambulancias. Es conocido como clave de la novela contemporánea. Antes de ser escritor, era reportero. Iniciada su vida en la literatura, con su obra Adiós a las armas, publicada en 1928, salta oficialmente al éxito, seguido de Por quién doblan las campanas, publicada en 1940. Al ser partícipe como periodista en la Segunda Guerra Mundial, logra desarrollar más obras. Además de ser escritor de novelas, también lo fue de cuentos. Gana el premio Pulitzer con la obra El viejo y el mar, además de que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1953. Finalmente, se suicida en 1961 por un disparo en la cabeza. Su pasión por la pesca se vio reflejada en su obra El viejo y el mar, la cual lo llevó a ganarse un premio Pulitzer. En sus libros solía hablar sobre la vida. Francis Scott Fitzgerald, de 1896 a 1940. Autor estadounidense conocido como apostador y bebedor. Estuvo casado con Zelda Fitzgerald, quien tuvo un papel importante como inspiración en sus novelas, como una de las más famosas, Suave es la noche. Scott, además de escribir novelas, también escribía cuentos. Empieza su fama con la obra A este lado del paraíso, publicada en 1920, pero su obra maestra es El Gran Gatsby, publicada en 1925. Durante sus últimos años de vida, escribió guiones en la industria cinematográfica de Hollywood con la escritura de su novela El último magnate. Falleció finalmente en 1940 debido a un fallo en el corazón. Reflejaba en sus obras los problemas de la juventud de su país. Su estilo directo y cuidado plasmaba con carácter satírico las interacciones de los individuos pertenecientes a la sociedad estadounidense acomodada en los años 20. John Dos Passos, de 1896 a 1970. Autor estadounidense graduado de Harvard y que viajó por gran parte de Europa. Al igual que Hemingway, condujo ambulancias durante la Primera Guerra Mundial en Francia e Italia. Este suceso lo inició en la escritura de novelas como Iniciación de un hombre, publicada en 1920, y Tres soldados, publicada en 1921. Su obra monumental o verdaderamente espléndida es Manhattan Transfer, publicada en 1925. Durante la Guerra Civil Española presenció la lucha antifascista y durante la Segunda Guerra Mundial ejerció el periodismo. Este autor compaginó durante años la literatura y la pintura debido a su licenciatura en artes. Después de su fallecimiento en 1970 se publicaron sus novelas Isla de Pascua, de 1971, y La Crónica decimocuarta, de 1973. La temática principal de sus obras rondaron en temas sobre la sociedad de aquella época, los conflictos bélicos y en aspectos culturales y artísticos. John Steinbeck. John Steinbeck es un escritor americano que se graduó en la Salinas High School. Estudió de forma intermitente biología marina en la Universidad de Stanford y sin llegar a titularse, ya que marchó a Nueva York para abrirse camino como escritor. Allí Steinbeck ocupó varios trabajos, incluso en prensa, pero sin éxito, regresando a California, en donde de nuevo se tuvo que ganar la vida. En 1928 decidió dedicarse de lleno a la escritura, publicando un año después, con escaso éxito, algo que alcanzaría con sus siguientes novelas. Steinbeck vivió a caballo entre varias ciudades y durante la Segunda Guerra Mundial.
Fue corresponsal de guerra en Europa para el New York Herald Tribune y tras la contienda continuó su vida literaria, acompañado por el éxito hasta su muerte. Varias de sus novelas han sido llevadas al cine y en el año 1940 obtuvo el premio Pulitzer, coronando su carrera literaria con el Nobel de Literatura en 1962. Fue autor de 27 libros, entre novelas y relatos cortos, estando su obra considerada como de realismo social, reflejando de manera magistral la situación de los Estados Unidos durante la Gran Depresión. De entre su producción, habría que destacar títulos como De ratones y hombres, Las uvas de la ira o Al este de Edén. Su estilo, heredero del naturalismo y próximo al periodismo, se sustenta en una carga de emotividad en los argumentos y en el simbolismo que transuntan las situaciones y personajes de sus obras mayores. William Faulkner. William Faulkner es considerado como uno de los escritores estadounidenses más grandes del siglo XX, galardonado en 1949 con el Premio Nobel de Literatura y considerado como uno de los padres de la novela contemporánea. Nacido en el sur de los Estados Unidos, Faulkner no llegó a cabo los estudios y luchó en la Primera Guerra Mundial como piloto de la RAF. No tuvo la oportunidad de entrar a la universidad, pero al poco tiempo decidió dedicarse por completo a la literatura. Tras cambiar habitualmente de trabajo, Faulkner publicó su antología de los cuentos, La paga de los soldados, tras encontrar una cierta estabilidad económica como periodista en Nueva Orleans. Poco después comenzaría a publicar sus primeras novelas, en las que reflejó ese sur que también conocía. El ruido y la furia es la más conocida de ese periodo. Luego llegarían otras obras tan famosas como La luz de agosto, Absalón, Absalón o El Villorrio. Santuario fue a la larga su novela más vendida y la que le permitió dedicarse a la escritura de guiones para Hollywood. Sus cuentos más conocidos de esta época pueden leerse en Desciende Moisés, escrito en 1942. Como guionista, habría que destacar su trabajo en Vivamos Hoy, Gungadin o El sueño eterno. En el apartado de premios, Faulkner tuvo un reconocimiento tardío, aunque generalizado. Además del ya nombrado Nobel de Literatura, también recibió el Pulitzer en 1955 y el National Book Award, entregado ya de póstuma por la edición de sus cuentos completos. Algunas de sus obras fueron ambientadas en el conflicto ficticio de Yoknapatawpha, inspirado en el condado de Lafayette. La estructura temporal del relato se convierte en laberíntica al seguir el hilo de la conversación o del recuerdo, en lugar de la linealidad de la narración tradicional.